El Evangelio de la eternidad. Ese es el tema. El Evangelio de la eternidad. Capítulo 3 del libro de Génesis, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Soberano Dios que estás en los cielos, presentos a los acá reunidos, bendícelos en una forma muy especial. A mis hermanas, a mis hermanos, sus hijos, sea usted fortaleciéndolos y bendiciéndolos. Usa mi vasija de barro como a usted le plazca. Santifíqueme, Señor, y bendícenos, porque para eso nos has reunido. A usted, Dios eterno, por siempre sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, tome su asiento, por favor. La antigüedad del Evangelio, o el Evangelio antiguo, eterno. ¿Por qué? Si usted le pone atención en ese versículo, Dios estaba planificando un plan ya de salvación, porque sabía que el hombre tarde o temprano le iba a fallar a Dios. Entonces, porque el Dios suyo y el Dios mío es eterno, es antiguo, Él sabía lo que se aproximaba a esta creación. Y si Dios no hubiera planificado el diseño para rescatar de nuevo a la creación, nadie sería salvo. ¿Por qué? Pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿De quién estaba hablando Dios ahí? De Satanás. Pero ¿cómo llegó la culebra a ser culebra que hablase? Tuvo que venir el espíritu inmundo de Satanás para que hablase, porque los animales nunca han hablado. Claro, Hollywood o Disneyland hace que los animales hablen, los cactus, etcétera, pero eso es antibíblico. El único animal que aparece que habla en la Biblia son dos: el burro cuando iba Balaam el profeta, y la culebra en figura de Satanás para engañar a la mujer de la desobediencia. Entonces son los únicos. Pero hoy todos los animales hablan. Entonces usted dice, yo no sé a quién creer, si a los animales o a los animales humanos. Número uno, oiga el ejemplo, la eternidad del Evangelio. El Evangelio es tan antiguo como la misma eternidad de nuestro Dios. Ha estado en el corazón de Dios siempre. ¿Por qué Dios preservó al hombre? ¿Por qué cree que lo preservó a usted y a mí? ¿Porque éramos mejores? Adán, hermanos, para mí, mi respeto, porque Adán tuvo la excelencia de la sabiduría y del conocimiento pleno de Dios. Porque por él, todos los animales que existen con nombre, a él Dios le dio la facultad de ponerle los nombres. Si usted o yo hubiéramos sido al principio de la creación, creo que Dios lo hubiera dotado también, porque ese era el plan de él. Pero muchos hemos hablado de que Adán fue esto, que Adán fue lo otro. No, fue un plan de Dios. Adán estaba tan afanado en ver las aves del campo, en ver las aves del cielo, y ver la hermosura creación de Dios, que por estar tan afanado que a su compañera no le daba tiempo. Así hay muchos matrimonios hoy en día que se afanan tanto en trabajar
que el hombre no cuida a su mujer, ni la mujer cuida a su marido. Si no se cuidan entre ellos y si hay hijos, esos hijos no van a ser buenas piezas en la tierra. ¿Por qué? Porque si no hay una cobertura, no puede haber una buena corrección y un buen discipulado en casa. El evangelio eterno es de parte de Dios para alcanzar a la raza caída. ¿Y quién fue la raza caída? Adán y Eva. De ahí vino usted y yo. Pero cuántas generaciones pasaron, quizás ni estábamos ni en el umbral para que. Pero mire qué hermoso, oiga este otro ejemplo. Dios sabía que el hombre caería en pecado. Oye, yo pregunto, ¿será cierto eso, sí o no? Que Dios sabía que el hombre iba a cometer pecado y que se iba a caer de la voluntad de Dios. ¿Lo sabía Dios? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Digamos que en la soberanía de Dios, a usted y a mí nos ha elegido Dios con un propósito eterno, que hagamos la obra misionera hoy en día, que vayamos y hagamos la obra que nos ha encomendado. Y eso no le gusta a nadie. Veía yo a Eric como predicaba en estos días, y es cierto. Este siervo es otro loco igual que yo para ponerle los temas, todo raro. Pero él decía, la iglesia en las cuatro paredes. Aquí nos gusta ser creyentes y en iglesia, pero allá afuera no nos gusta, porque allá se prueban los espíritus si anda Dios con uno o no anda Dios. Aquí todo el mundo es servidor y servidora, pero en las calles. Entonces digamos que si Dios en su soberanía sabía que Adán y Eva iban a fallar, muchos he oído yo que dicen, bueno, si Dios ya lo sabía, entonces ¿por qué lo hizo? Porque Dios quería disfrutar a su creación, pero el hombre no quería convivir con su creador, cosas muy diferentes. Entonces ahí es donde Dios, al saber que el hombre iba a fallar, ¿qué hizo Dios? Diseñó un plan de salvación. ¿Y cómo se dio ese plan de salvación? 1:29 del Evangelio de Juan. Juan Bautista lo había bautizado un día antes a Jesús. Pero Juan Bautista no sabía que ese que había bautizado era el mismo Dios en forma de hombre, el mismo Dios encarnado para cumplir ese diseño de salvación de la raza caída que estaba en esa actualidad hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo es que será? Oiga el verso 15 de Génesis para seguir. Y pondré enemistad entre tú y la mujer. Estaba hablando de la culebra. La culebra, repito, no era el diablo. Entró el espíritu inmundo en ella y la hizo hablar. Por eso es que le conoce a Satanás, el diablo y la serpiente antigua. Entonces, ¿qué hizo? Cuando la hizo caer en pecado, Dios le llama, ¿a dónde está eso? Verso 9, si usted lo lee. Dice que Dios se paseaba en el Edén y la voz de él se movía y le decía, Adán, no llamaba a Eva, llamaba al sacerdote. Aleluya. Cuando tu hogar va de picada, no va a llamar a la mujer, te va a llamar a ti, porque tú y yo somos la cabeza, somos el sacerdote de este hogar. Y si el sacerdote es aguado, flojo, tibio, de eso gracias a Dios que no hay aquí. Esa risa dice, sí hay. Entonces la culebra le engaña a Eva y Eva engaña a Adán. Pero cuando Dios se dispone a ir a buscar a su creación, él ya sabía que estaban desnudos.
Ella sabía que habían pecado porque usted ya lo dijo, que Él es soberano, lo sabe todo. Ella no sabía, pero ¿sabe qué esperaba Dios de Adán y de Eva? Que fueran honestos, sinceros. ¿Y qué se ha muerto hoy en la sociedad? La honestidad y la sinceridad. Yo no he hecho nada. Me dijo un varón allá, no sé si lo vio también un flaco. Todito lo que usted me está diciendo, oiga, ya me lo habían dicho. Es que no es que te lo diga Dios, es que te arrepientas y te pongas a cuenta. Si Dios ya lo sabe todo, le digo yo, lo que Dios te está dando es una oportunidad. Porque así dijeron, fíjate, pastor, que hace 15 días lo mismo que Dios me dijo con esa mujer, me lo está diciendo con usted. Y no has entendido por qué, Leo. Porque te tiene misericordia. Y si no, te va a quitar la vida y te vas a ir a parar al infierno. Porque ese tema estaba tocando ya. Porque me puso a tocarlo, pero ya me salió más chulo. Entonces, cuando la voz se paseaba, dijo, ¿llamo a Eva o llamo a Adán? Si Eva hubiera sido, ¿a quién hubiera llamado? Hubiera llamado a Silvia, le hubiera dicho, Silvia, ¿dónde estás? Que no te veo. Ay, Señor, estoy afanada y turbada en este mi negocio que tengo. Ay, Marta, Marta, le decía, afanada y turbada está, te voy a dejar por eso. Muchos dicen que Dios no puede castigar o no puede dejar a alguien, y no Él es Dios. Así es, amén. Digamos que si yo como predicador que predico que hay que vivir honestamente, rectamente, santidamente, y de repente me tuerzo, si al Padre le place, Él levanta a otro mejor que yo. ¿Por qué? Porque Él no comparte su gloria con desleales y desobedientes. Él quiere a un hombre y una mujer dispuestos a obedecer. Adán. Y dice que cuando Adán y Eva oyeron la voz de Dios, porque la voz de Dios es como trueno, hermano. Dice que se escondieron en los... Porque antes los árboles frutales, hermano, eran grandes y hermosos, bien frondosos. No como hoy, por el pecado de hoy, hermano, todos están muriendo. Pero en esa época todo era bien elegante, hermano. Y de repente dijo Dios, estos piensan que yo no los he visto. Dios, voy a volver a pasear. Adán, ¿dónde estás? Llévale. Ya no pudo el Señor, creo. Pero no salieron. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ocultando lo que habían hecho. ¿Qué quería Dios de ellos? Ya se lo dije y se lo voy a decir de vuelta. Honestidad. ¿Y qué más? Dios. ¿Sabe a dónde estuvo el otro pecado de Adancito? La mujer que me diste. Y él sí tenía razón. Le voy a decir por qué. Porque Dios se la dio. Pero hoy en día Dios no le da a usted lo que ha escogido. ¡Qué silencio! Digamos que si usted se casa con alguien, no le puede decir, es lo que tú me diste, Señor. Le va a decir Dios, no, tú la buscaste. Yo te decía, espera. Pero es que la carne, Señor, está caliente. ¿Y qué le dijo? Metámosla al asador, pues. Y Adán sí tuvo razón, porque le dijo, la mujer que me diste, pero ¿a cuándo salió? A la tercera vez, que ya no le habló suave, sino que le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Que no te veo, Adán. Dios sí lo veía. Lo que pasa, que quería honestidad en él, y que fuera sincero. Y le dijo, es que, Señor, fíjate que me vi desnudo, chulón, y soy feo. ¿Y quién? Aleluya. Que Carlito, al verse chulón, desnudo, que es un niño, yo creo que es feo, pues.
ve viejo, hermano, se ve feo desnudo. Pero así nos diseñó Dios. ¿Y sabe qué pasaba? Porque Adán y Eva estaban en la inocencia, no se veían desnudos, se veían normales. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo no perdemos el temor a Dios, la santidad a Dios, usted no se ve desnudo. Pero cuando usted peca, usted se ve desnudo y empieza a salir lo feo de uno. Uy, si soy muy barrigón. Uy, si soy muy flaco. Uy, si soy muy alto. Así nos diseñó Dios, pues. La Eva no me queda bien. Y dice, yo soy la próxima pastor. Entonces Dios los tuvo que confrontar. Pero yo siempre digo, es antes de que Dios te confronte, mejor ve tú de tu voluntad. Póstrate, humíllate, reconoce y pídele perdón. Que ese Dios va a ser misericordioso contigo. Pero si Dios te confronta, ya no va a ser misericordioso, va a ser un Dios justiciero. Un Dios que va a corregir la falta del pecado que se cometió. ¿Qué hizo con ellos? Los dejó sin disciplina. Muchos dicen que Dios no disciplina. Muchos dicen que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero también cuando saca el látigo lo saca bien, hermano. Y lo hace a uno bien cuereteado, hermano. ¿Cuántos quieren uno de esos? No se los voy a dar yo. Porque si yo se los doy, ay, papito. Y fíjense, cuando ellos son descubiertos, Dios les da una sentencia. Le dice, Adán, por cuanto no obedeciste a mi palabra, el diablo fue astuto, le dijo, es que el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser semejantes a Dios. Y no, Dios no les dijo eso. Dios le dijo, el día que comieres de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día moriréis. ¿No se lo dijo así Dios? Pero el diablo le dio otra forma. Lo que pasa es que no quieren que sean como Él, conociendo el bien y el mal. Y el diablo es astuto y los tiene bien dormidito a toda la sociedad. Porque a la sociedad le gusta, igual que al diablo, la falsedad, la mentira. Si usted halló el camino de la verdad, permanezca en él. Porque en el camino de la verdad, que es el evangelio de la antigüedad, del plan redentor de Dios para toda raza caída, esa verdad lo va a llevar a la eternidad. Pero la gente le dice, no, porque hubo un varón allá que me dijo, es que vivir el evangelio, pastor, no es fácil. Le dije yo, volteame a ver, le dije, ¿por qué no es fácil? ¿Crees que te diga lo que Dios me mostró? Que paz que sos, tenés mujer y andás con una y otra sin vergüenza, maravito, le dije. Ay, pastor, me dijo, a mí aquí nunca me han dicho así, pero yo soy el hijo del diablo. Y si no dejas esa clase de pecado, te vas al infierno. Ay, me duele, eso si está duro, pues ponete a rodillas. Ahí en el pasillo. ¡Pum! Gracias a Dios que llego allá, pues. Sí, si nosotros no necesitamos esto que nos están poniendo en alto, no. Si para salvar las almas no se necesita teléfono, lo que se necesita ponerlos de rodillas, que conozcan al Salvador de los cielos. Entonces cuando los echa, le dice Dios, va, hoy Adán le dijo, para que comas uvitas, porque han de haber sido sabrosas, va, para que comas manzanitas. No estoy diciendo que la manzana es el fruto del pecado, como dicen los testigos, eso está mal. La Biblia no dice qué clase de fruto, ni nombre menciona, ni por cerca, pero porque el hombre es astuto, pues, inventa, le vamos a poner así, y todos se han tragado, pues, que era una manzana. Tal vez la manzana es la Eva.
Oiga, Adán con el sudor de su frente va a trabajar, le dijo, para que usted coma, le dijo. Y usted, mujer, le dijo, con dolores partirá. ¿Partirá, le dijo, o qué? Ah, vaya, están aquí, ya veo que están vivas. Con dolores parirás tus hijos. En otras palabras, Dios ya sabía que iban a haber más descendencia. Ay, ese es lo malo. Y cuando Dios le dice, a ti culebra, le dijo, le vas a morder aquí a la mujer, mirá, le dijo, porque esa va a ser tu enemiga. Y yo lo he comprobado, hermano. Una mujer puede ver una culebrita chiquita y pega unos gritos, pero terribles. Siente que se va a morir, porque le tienen un pánico. Y usted piensa que la culebra a la mujer no le tiene miedo. Yo también lo he comprobado, que cuando una mujer la detecta a tiempo y se para, la culebra se desvía, porque hay de parte de Dios una maldición, tanto para ella como desobediente, como para la culebra llamada diablo, que le espera el juego eterno. Digamos que Dios lo ordenó todo. Entonces, cuando esto se da, Dios planificó un diseño perfecto de salvación. ¿Cómo será? Ya le dije, en la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí empezó el diseño de Dios. Y dice, mucho antes de crear al mundo. ¿Por qué lo creó Dios mucho antes? Está pesado, pero si lo tuvieran ahí jugando, esa es una masacuata ahí. Va a decir, pastor, si es un niño, sí, pero a los niños en casa se les educa. Aleluya. Por eso que yo le digo a una hoy, ay, mamita chula, ya vienen unos 4. Ay, no me asuste, pastor, porque 4 no voy a aguantar. ¿Quién te ha dicho que no? Y Dios te va a dar la fuerza, pues. Ustedes estaban allá cuando la mujer de El Salvador tuvo 9 hijos, ¿se acuerdan? Julio César, ¿no te acordás? Que un presidente se hizo cargo de darle mantenimiento a los 9 porque había sido noticia mundial que nunca una mujer había tenido tanto bicho en una sola barriga. Pero ¿quién los cuidó? Dios. ¿Quién les dio la fuerza para que salieran con vida? Dios. Entonces dijo Dios, porque esta mujer no tiene ni para ella, voy a poner a este presidente que le dé de altar y hasta que lleguen a 18 años. Sí, denle las palmas a Dios. Porque hasta el día de hoy eso se hizo decreto que esos hijos, el gobierno los iba a cuidar. Entonces usted va a decir, pues voy a tener yo una mancha. No, hombre, tranquilo, hombre. Si usted ya no, ni con la carta de venta puede. Este plan de salvación es conocido como el Evangelio de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿Qué dijo en el capítulo 4 Jesús? Hoy está entre vosotros el reino de Dios. Oiga cómo le dijo. Digamos que el reino era Jesús mismo. Y las buenas nuevas que él traería al mundo era la palabra de Dios y el plan de salvación y redentor para los hombres. Entonces ahí empezó. ¿Estuvo tranquilo el diablo? No. Antes de que él empezara, dice la Biblia, si usted lo ha leído, en Mateo 4 y en Lucas 4 dice que saliendo de las aguas, el Espíritu de Jehová vino sobre Jesús y lo llevó al desierto. ¿Para qué lo llevó al desierto? A prepararlo. Cuando lo lleva al desierto, al encuentro se le aparece Satanás. Cuando usted se somete a Dios y cuando yo me someto a Dios, cuando usted le cree a Dios y yo también, el único que se va a interferir es el diablo. Pero cuando usted
no se detiene, sino que avanza creyendo que Dios lo llamó, creyendo que Dios lo liberó, creyendo que Dios le puso en usted la sabiduría, la autoridad. Esos demonios son derrotados. ¿Por qué son derrotados? Porque la palabra de las buenas nuevas de salvación en usted tiene poder. Entonces no es otro mecanismo, es sostener y avanzar. Entonces cuando la gente lo seguía a Jesús, era bien difícil, porque la Biblia dice que eran multitudes. La Biblia no registra cuánto, pero habla que eran multitudes. Y donde yo lo empiezo a discernir, en el capítulo 6, del verso 61 para abajo del Evangelio de Juan. Porque allí Pedro, al ver que se iban las multitudes con la exhortación del Salvador, le dijo: maestro, todos están yendo. Y Jesús se le quedó viendo, porque la gente piensa: oiga, hermano, aquí estamos bendecidos. En Maryland, hermano, la mayoría de iglesias evangélicas el día de ayer todas estaban cerradas, celebrando la Pascua de los conejos. Espero que usted no haya dejado de venir por andar con sus niñas corriendo y escondiéndole los huevos, huevudas. Ay, pero es que mi niña quería disfrutar un rato y yo también, dice niña. Esas son niñerías viejas, antiguas. Aleluya. Gloria a Dios. La mayoría de iglesias, hermano, cerradas por la Pascua. Y yo les dije: hermanos, ¿cuántos han visto ustedes que Jesús es un conejo? Jesús no fue conejo. Jesús fue el autor y consumador de la salvación eterna para nosotros. Por eso es que el evangelio no es fácil para el que está en dos pensamientos. Amén, así es. Que cuando ella quiera o él quiera, pueden servir a Dios, y cuando él pone los moños, vive como le da la gana. Para esa clase de cristiano es fácil. Pero la pregunta va a ser cuando Dios lo confronte. Amén. ¿Y sabe qué me gustó de este pastor? Dijo: bueno, queríamos palabra de Dios y Dios nos habló. Dijo: Aleluya. recibámosla como Dios nos exhortó, porque si yo no lo hice, dijo, para este hombre se tiene engaña. Dijo. Aleluya. Y yo pensé que iba. Dios, hermano, está con usted y conmigo dispuesto a que lleve las buenas nuevas. Los jóvenes son llamados, sí. Los niños también son discipulados, sí. Las mujeres jóvenes y adultas pueden ser discipuladas para ir a esos lugares, sí. Porque a todos nos encomendó. Porque ahí ve este chiquitín de él y dijo: así es fácil, dijo. Cristianos de 4 paredes, iglesia de 4 paredes, dijo. Y allí le había puesto en el título: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Este chiquitín es. Ahí dijo: les pego gancho al hígado. Y es cierto. La misión es para todos. Pero no todos están dispuestos a exaltar a Jesús, porque tienen miedo el que dirán los demás. A mí no me interesa decir la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque si Cristo murió por mí, también murió por usted, y somos llamados incondicionados a promover las buenas nuevas de salvación del evangelio eterno. Porque el evangelio es eterno, es antiguo. Vino del cielo para usted y para mí. Eso significa eterno, eternidad, desde la eternidad. Entonces, ¿a dónde se cumpliría esa profecía que la mujer le iba a pisotear la cabeza a la culebra? ¿Y cómo es que la culebra le mordería el carcañal? Sencillo, hermano. Si usted lo ha leído, Mateos, capítulo 28, 27, 28, esos dos capítulos hablan, fíjese, de la muerte del Salvador. ¿Qué estaba haciendo ahí la culebra? Le mordió el carcañal a la mujer. ¿De qué estaba hablando Jehová en Génesis 3:15?
que el fruto que vendría de la mujer iba a ser muerto. Ahí le mordió. Amén. Pero ¿a dónde es que la mujer le ponía el pie en la cabeza? ¿A dónde? Cuando Cristo por usted y por mí, mi estimado hermano y amigo que nunca ha conocido al Señor y nunca lo ha recibido como Salvador, ¿a dónde es que Él le puso la pata en la cabeza al diablo? Cuando Él se levanta de los muertos. Jesucristo murió por usted, murió por mí, pero al tercer día se levanta entre los muertos, y ahí la mujer literalmente le estaba pisoteando la cabeza al diablo. Y hasta el día de hoy no se la puede quitar. Pero la iglesia tiene esa facultad, sí la tenemos, pero no la queremos poner en acción. ¿Sabe por qué? Porque no oramos. Yo allá, porque los horarios son bien dislocados, en los días que he estado allá, lo más que he dormido son 3 horas normales. Y ayer yo no me podía dormir y dije, estos que estén roncando yo voy a poner a orar. No, me empecé a echarle juego. Y porque ya me estaba quebrantando el espíritu, ya estaba casi llorando, despertó a los otros difuntos que estaban a la par mía. Pero oye, qué terrible, hermano. Eso tal vez se lo van a decir ellos, pero yo se lo voy a adelantar. Cuando yo estaba orando, se les presentó una figura de espanto y los dejó así. Y no les permitió ni abrir la boca, los dejó neutralizados. Y cuando yo dije, Señor, en tu nombre está la victoria, se fue el espíritu inmundo. Ahí es donde yo empecé a hablar. ¿Y qué les pasa, hombre? Pastor, ¿y usted que no vio? No, si yo estaba conectado con usted. Ven esos demonios, ¿por qué no oran? Sí, hermano. O sea, que no ora, el diablo se lo devora. ¿A cuántos tiene ya devorado? ¡Aleluya! Cuando ay, es que está pesado, hermano. Digamos que el enemigo de tu vida y de mi vida nunca descansa. Así es. Aunque él es un príncipe destronado de parte de Dios, el deseo de él es matar y destruir. Pero el plan de Dios, el diseño de la salvación que Dios ha hecho es tan perfecto que todo aquel que crea en Él, que todo aquel que se acerque a Él y se arrepienta de sus pecados, Dios le dará la esperanza eterna. Oiga este ejemplo. Jesucristo fue destinado a morir por la humanidad perdida mucho antes de la creación. Muchos dicen que eso no es así. Así es. Oiga lo que dice el proverbio. Hoy sí, búsquenlo. Capítulo 1, verso 18. ¿Ya lo tenemos? Léanmelo por favor. No me van a dejar mundo, hermanitos. Y sabiendo que fuisteis, o primera de Pedro les di mal la cita, búsquenlo, por ahí que les costó. 1:18. Y sabiendo que fuiste rescatados, oiga, de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Ahí está. Digamos que lo que usted y yo hemos recibido no es terrenal, es eterno. Cuando pone Pedro oro, plata o piedras, madera, etcétera, está hablando de la falsa adoración a Dios, que es la idolatría. Dios de ahí nos sacó, ¿o no? Todos éramos de eso, pero dice, habiendo sido rescatados de la vana manera de vivir. Hoy usted y yo ya no tenemos una vana manera de vivir, hoy tenemos razón de vivir. ¿Por qué? Porque Cristo cambió tu lamento en gozo, tu lamento en alegría, tu lamento en victoria. Él rompió las cadenas y nos hizo libres y nos
gloria y majestad. ¿Para qué? Para que ya no vivamos como vivir la demás sociedad. Mira el verso 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como, oiga, de un cordero sin mancha y sin qué. Entonces no dice que es un conejo de Pascua, señores. Si usted celebra la Pascua con conejos y huevos, usted está mal discipulado y mal enseñado. Amén, gloria a Dios. Mi Dios no es un cordero. Perdón, no es un conejo, es un cordero sin mancha y sin contaminación. Que eso sin pecado. Pero pastor, es un niño, es una niña, porfa, please. Nada. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Así me dijeron allá. Lo seguimos bastante, pastor. Y usted es un pastor bien así, bien radical. Pero me propusieron que pusiera una iglesia allá. Digamos que hay gente que anhela la verdad, pero que no hay hombres dispuestos a ser sufridos por esa verdad. Porque se venden. Tal vez no con plata, sino con el pastor. Hoy no vamos a hacer el culto, ¿ok? Porque hoy es día festivo. El pastor, para que no se le vean las orejitas. Ah, piritiqui. Santo. Sigamos con el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Quién se manifestó? Su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? Dios mismo. Aleluya. ¿Lo había tenido Dios oculto? Sí. Desde que Adán y Eva, antes de que cayeran, ya lo tenía Dios planificado. Amén, gloria a Dios. Entonces usted no puede decir, yo no sabía eso, pues hoy ya lo sabe. Ya no seamos como somos, mejoremos. Amén. Así Y es. sepa, hermano, que lo que usted y yo hacemos en esta tierra para Dios, vamos a recibir la recompensa. Vamos a recibir corona de justicia, corona incorruptible. Usted va a recibir un galardón. Está bien, hermanito, chipudo lo quiero. No que ver. Es que vos le tenés miedo a tu mami, porque hay esa mirada que te hace. Oiga este ejemplo. Cuando el tiempo establecido para la ley se cumplió, Dios envió a su santo Hijo a morir. ¿A dónde se cumplió el proceso de la ley? En Moisés. Dios vio que la ley no hizo nada. ¿Sabe qué hizo la ley? Hizo más rebeldes a los humanos. Porque la ley dice, hermano, no matarás. ¿No lo dice la ley? Es lo que más hay hoy en día. La ley dice no hurtarás, es lo que más hace el hombre. La ley dice no mentirás, es lo que más hace el hombre. La ley dice no adulterarás, es lo que más hace el hombre. Entonces dijo Dios, con la ley que yo le di a mi siervo Moisés, dijo, no cambió la humanidad, se hizo peor. No, dijo, voy a enviar a mi hijo, tal vez con este cambio. Y sí, hermano, yo no soy igual de hace 33 años atrás. Yo no sé usted, Aleluya. pero yo no soy igual. Amén. Hoy cuando me levanté en el avión, hermano, mire, yo puedo ser pasmado que no puede hablar inglés, pero sí entiendo unas que otras palabras. Una americana le habla, a saber quizás a quién le hablaba, quizás a su novio, marido o marinovio, no lo sé, ni me importa. Pero las palabritas eran, empezaba así, y todo el mundo se le quedaba viendo, el primero fui yo. Apártame de este mal espíritu, Señor. Sácame rápido. A su nombre. ¿Por qué? Si usted puede inglés, no lo use para malas palabras. Si usted puede inglés, úselo para predicar las buenas nuevas de salvación. Y dígale a las naciones que solo en el Cordero llamado Jesucristo hay esperanza de salvación. Para eso usa el idioma inglés, hombre. Y a ver cómo lo recibí el otro difunto del otro lado, porque al ratito no. Yo le atacaron bien merecido, decía yo. Metido yo, me metía donde no tenía. Seguimos.
Oiga, busque por favor Gálatas 4. Quiero que me lo lea a la visita, el joven que está de visita, 4:4, por favor. En lo que yo termino de leer este ejemplo. Se cumplió, Dios envió a su Hijo Santo a morir en la cruz para dar, oiga, inicio al tiempo de la gracia. Ahí empezó el proceso del diseño de Dios. Léemelo por favor, hijo. 4:4 de Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Ujú. envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gracias. O yo pregunto, ¿lo que Pablo dice en Gálatas es cierto o es falso? ¿Cierto? Sí, porque ¿a dónde Dios le dio la promesa a esa mujer? Que a través del fruto de ella le iba a pisotear la cabeza a la culebra que era el diablo, a través de la ley. Claro, la ley surgió muchos años antes, pero esas palabras le hacían eco a las mujeres, le hacían eco a los hombres, les recordaba a Dios. En esta traducción viviente dice así, póngale atención, es poca la diferencia. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, ¿cuál tiempo? En la venida de su Hijo. Amén. Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿Por qué la ley? ¿Quién gobernaba Roma cuando vino Jesús? Ya lo dije yo, va, que se los di al revés la respuesta, la pregunta. Cuando Jesús vino, Roma tenía subyugado a los israelitas. Entonces la mujer estaba sujeta a la ley. ¿Cuál mujer? María. Entonces, cuando María se le aparece el ángel y le dice, bienaventurada eres entre todas las mujeres y dichosa el fruto de tu vientre, dijo, pero yo estoy bajo la ley de los romanos, me van a matar si no tengo marido. Ahí está. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Ahí está lo que leyó este joven. Digamos que cuando el Cordero vino en el tiempo de la voluntad del Señor a salvar a la raza caída, los israelitas estaban bajo el yugo de la ley romana. A su nombre. Oiga lo que dice el 5. Dios lo envió para qué? ¿Para qué? Redimiese a los que estaban bajo la ley, Siga. a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué es adopción? Regalo, por fe. Ya no es por ley, es por gracia. Digamos que usted y yo somos salvos no por la ley, porque la ley mata, enjuicia y condena, pero la gracia en el Hijo de Dios, los pecadores que ven a Jesús alcanzan la justicia, la redención y la salvación. Alabado sea Dios. Ahí son las grandes diferencias. La ley te enjuicia, la gracia te liberta. Entonces, ¿quién fue destruido ahí? El imperio de Satanás. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que Dios le dijo a la mujer. El fruto de tu vientre, mujer, le va a pisar la cabeza al diablo. Pero ella no lo entendía. Yo dije, no, hombre, yo le tengo miedo a las culebras. ¿Usted piensa que la culebra se le volvió a acercar a Eva? ¿Sí o no? Algunas aquí dicen, sí. Tal vez le apareció Godzilla, hermano. Dice así, este ejemplo. Ya vamos a terminar, falta 80 minutos nada más. Se quieren ir para la casa solo para ir a jugar y para ver el intento. Cuando el tiempo establecido por la ley se cumplió, Dios envió a su Hijo Santo para morir en la cruz para dar inicio al tiempo de la gracia. El Cordero de Dios, oiga, fue predestinado desde la eternidad para dar su vida por el mundo caído en el pecado. ¿A dónde se cumplió esa palabra? ¿Qué le dijo a la mujer llamada Eva, hermano Eber? Ya lo repetí más de 20 veces. Ya se lo olvidó. Pero no se le olvida quién es su waifa. Su waifa, Nati. Porque no, está chiquitito. ¿A dónde, hermano? Ayúdale, hermano René. ¿A dónde se cumplió eso? Que era predestinado. La palabra predestinación, acuérdense que significa antes de la creación. Dios a usted y a mí
nos predestinó a ser hijos de Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le prometió Dios a la mujer Eva? Mirá, le dijo, vas a parir los hijos con dolores por tu desobediencia. Y sí, hermano, yo no aguanto, yo admiro a esos hombres que cuando están dando a luz las mujeres están ahí. Ay, yo creo que ese zapotazo caigo. Gracias a Dios que cuando nacieron los míos no existía eso, pues. Hoy no, y es obligatorio que esté. ¿Querías mujer? Sí, mira cómo sufre. Para que la cuides, porque eso dan a entender, hermano. Cuando el marido ve a la mujer que está dando a luz y se está yendo en sangre y grita más que ¡ay, mi amor! Por eso es que la ley médica, me imagino yo, que meten al marido, para que el marido la cuide, para que el marido la ame y para que el marido la proteja. Hay más que son bandidos, hermano. Yo creo que estas hermanas que están orando por eso me están guiando para que hable de esto. Quizás yo, vamos a pedir mensajes otros, ¿sí, hermano? Dice, lo que damos en el consejo, ¿va? En el mismo instante en que el hombre cae en el pecado, Dios inicia el evangelio de gracia. ¿Cómo? ¿Usted conoce por casualidad la historia de Sansón? Su mamá ya era vieja, su papá ya era viejo y había un problema, que era estéril. Pero Dios le había prometido a Israel que iba a levantar a un libertador. Y ese libertador, hermanos, tenía que venir de su misma raza llamada Israel. Fíjese, Dios en su misericordia, Sansón no fue diseñado para que fuese desobediente. Sansón fue diseñado por Dios para libertar a su pueblo Israel. Pero Sansón tenía muchas deficiencias como hombre de Dios, que era muy amante a las mujeres. Usted va a decir, pero pastor, si no le gustan las mujeres, entonces iba a ser del otro equipo. No, si ellos ya los tenían bien sitiados. Hoy es que se han multiplicado esa plaga. Hoy, mire, hermano, las azafatas de esos aviones, la mayoría son. Le hacía uno cuando iba a decir, piñita, mira, hermano, cómo el diablo ha multiplicado toda esa plaga, hermano. Pero en la época de Sansón no existía, hermano, eso. Porque los hombres de Dios eran más celosos y no toleraban esa clase de pecado. Hoy no, hoy todo es fiesta con Jesús. Aleluya. Por eso es que cuando usted vaya a viajar, ande bien seguido, porque no lo arrastran esas medias frutas verdes y son amargas. Seguimos, ¿va? Se está temprano, gracias, Jesus. Aleluya. Me gusta porque ayuda a creer este pastor. Yo voy a aprender inglés en el tiempo de Dios. Amén, así es. Porque le estoy pidiendo que me lo dé para predicar con denuedo en el evangelio de la salvación en el idioma inglés. Porque ahí está más la corrupción. Si oyen los altares, arriba hay de todo, pues. No, ya que ustedes viejos no dicen ni mu ni mal, aquí está este. Entonces, Sansón, hermano, su debilidad, repito, eran las mujeres. Y lo duro, hermano, que a este hombre no le gustaban las mujeres del pueblo de Israel. Y ahí es donde Dios se encendió en ira contra él. ¿Por qué? Porque Dios lo levanta con la misión de que libertara a Israel de los filisteos. Y no fue chero. Hasta se casaba con la hija de los príncipes, de los enemigos de Israel. Y la mamá, oiga, eso admiro yo. La mamá no le tenía miedo. Le decía, Sansón,
Dios no te levantó para eso. Dios te levantó para que nos protegieras y nos libertaras de los enemigos. Eso que estás tomando esa mujer no es agradable a Dios, Sansón. Hoy nosotros los padres somos tan alcahuetos con nuestras hijas y hijos que si es posible hasta cuarto privado le tenemos para que hagan pecar. Qué silenciote. Hermano, por eso es que el diablo está destruyendo. Cuando Sansón viene a despertar, ya fue tarde. Tuvo varias mujeres, pero su caída fue Dalila. Dalila no era una mujer como decimos. Cuando la Biblia habla que era de hermoso aspecto, está hablando que era más o menos atractiva. No es que era una gran mujerona, no. De repente era prostituta, hermano, esta mujer. Si usted lee Jueces, lo ha leído en el capítulo 13. Léalo en casa, esa historia, ahí está. Era prostituta y fue pagada, comisionada a capturar a ese hombre. ¿Por qué cayó? Por su deleite de la carne. ¿Cómo fue que Dios lo disciplinó? Llevándolo en cautiverio, le sacan los ojos, ahí alcanza, oiga, ahí es donde yo admiro a Dios. Y muchas veces eso cuesta entender, porque si fuéramos nosotros, yo no le hubiera dado el perdón a Sansón. Y usted dijera, entonces pastor, ¿y a dónde está? Es que los hombres somos muy diferentes a Dios. La gracia de salvación está hoy para todo aquel que está en la tierra. No importa si ha matado, no importa si ha violado, no importa lo que haya hecho, lo que Dios diseña, lo cumple en su Hijo. Pero cuando ya su gracia se acabe, no espere ver a un Dios de misericordia. Va a ver a un Dios, según la Biblia, vengativo. Sansón se dio cuenta que ya se le llegó su final. Vamos a terminar, hermanos. Vamos a seguir la próxima semana si Dios no ha venido. Pero tengo que terminar lo de Sansón. Sansón le habían puesto a un joven que lo guiara y lo llevaron al centro del palacio de ese rey que era un ídolo, a un dios pagano que estaban celebrando, y Sansón iba a ser, oiga qué terrible, el hazme reír de todos. Y le pregunta al muchacho y le dice, ¿a dónde estoy? ¿A dónde me has traído? Estás en medio del palacio de los príncipes y gobernantes, ¿no? Y que hay aquí cerca de la palmilla, hay una gran base de cemento, ¿no?, que sostiene el techo, y aquí a la par está la otra. Ay, déjame aquí, oiga, si Sansón no le pide a Dios misericordia, no le pide a Dios que lo perdone, Sansón muere con ellos y estuviera en el infierno. Pero si usted lee la Biblia, Hebreos 11, en los hombres y mujeres héroes de la fe, ahí está Sansón. ¿Por qué? Porque Dios no lo mandó al infierno, porque Él le dijo, dame una oportunidad de vengarme de mis enemigos. Pero sobre todo le dijo, aunque yo muera con ellos, no importa, perdóname, le quiso dar a entender. ¡Wow! Perdóname. Y dice la Biblia que ciego mató más que cuando andabas fuerte. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque del vientre de una mujer vino el libertador. En esa época Sansón era el libertador. En la época de Jesús, Jesús es el verdadero libertador de las almas. Usted y yo somos sus discípulos y somos llamados en su nombre a libertar a los cautivos. ¿Dios te puede usar en esa área? Sí. ¿Cómo te va a usar? Conforme a tu fe y a tu creencia. Entonces,
está mala. Busque Gedeón, Jueces. Esa está mala. Eso es lo bueno saber en la Biblia, mire. Y la que me diseña los libros, ella solo los tira como yo se los tiro y no chequea si se fue algo malo. Pero en Jueces, búsquelo en el capítulo 6, versos 32 y 33, me lo leen, por favor. Y terminamos con eso. Aquel día que no fue llamado Ujú. contienda Baal contra él, pero todos los madianitas y amalecitas, los del oriente, se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Estel. Gracias. Si él sigue leyendo más abajo, ya aparece cuando Dios se le llama. Cuando es más arriba, verso de ese mismo capítulo, del verso 12 para abajo, donde Dios le dice: varón esforzado y valiente, con esas tu fuerza le libertaré a mi pueblo Israel de los madianitas. Gedeón le creyó, pero no se dejó guiar solo porque oyó la voz. ¿Qué le pidió Gedeón a Dios? Oiga, le pidió 2 señales. Le dijo: si tú me has llamado, permíteme ofrecerte este sacrificio de carneros, pero no se encienda mi Señor en ira. Si he hallado gracia, que este vellón esté todo mojado y la tierra esté seca. Y lo hizo Dios. Oh Señor, le dijo, una vez más, no es que dude de usted, pero yo hoy le pido al revés. Hoy que el vellón esté seco y la tierra esté mojada. Eso es de locura, pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando Dios elige algo, lo santifica y lo capacita. ¿A usted y a mí nos ha capacitado? Sí. ¿Por qué no le obedecemos? Así es. Hermano, hay esto. No puedo, mejor mi esposa, pastor. Yo tengo miedo, ¿sí? Me siento que no voy a poder desarrollar. Hermana, vaya allá. Si mi esposo no va, yo no quiero que la haga, pastor. Poderoso Dios. Mire, hermano, ¿qué ve usted en Gedeón? Gedeón, ahí dice el significado, la porción que leyó. ¿Qué significa Gedeón? Ahí está. Léemelo de nuevo, Carlito. Oiga, Jeroboal, el que destruye, el que derriba. ¿Usted es llamado a lo mismo, sí o no? Sí. Jesús dijo, y con eso cierro, para que usted vea que no estoy jugando. Jesús le dijo: he aquí, os doy autoridad y poder. ¿Para qué? Para que en mi nombre echéis fuera demonios, para que en mi nombre pongan las manos sobre los enfermos y ellos salen, para que en mi nombre los cautivos sean libres. En otras palabras, iglesia amada de Cristo, usted y yo tenemos la unción del Santo de Israel. No le tema nada, solo siga, porque Dios lo ha llamado y Él lo va a respaldar. Cierre sus ojitos, por favor. Soberano Dios, gracias por cumplir la promesa de ese diseño antiguo del Evangelio de la salvación. Cuando te le manifestaste a Eva y a Adán, Señor, en ese Edén. Gracias, Señor, porque ese diseño ha sido y será tan perfecto que hasta el día de hoy tú sigues añadiendo a los que han de ser salvos. Yo te pido, Señor, que tu iglesia, las de acá reunidas y de toda la faz de la tierra, podamos discernir, entender y poner por obra tu llamado, tu palabra. Bendícenos y capacítanos. Bendice a los reunidos, Señor, dando sabiduría, fuerza. Señor, guíanos, que esta palabra en nuestros corazones nos pueda transformar, nos pueda libertar, nos pueda consolar, y no a nosotros, Señor, la gloria, sino a su nombre siempre sea la gloria. Pon estos niños, pon estos jóvenes,
Pon estos adultos, estas adultas, a cada uno de nosotros, Señor, que somos parte de esa iglesia. Ayúdanos a entender y a obedecer. No nos sueltes. En Cristo, Señor nuestro. Amén y amén.